una presentación, es porque la RAM está mala. Ya, en fin, dejando atrás las transformaciones isométricas, damos paso a lo que son semejanzas, homotecias, proporciones, teorema de Tales, ángulos sobre todo. Que ustedes puedan ya trabajar con ángulos, rectas y entender de qué estamos hablando. El objetivo del día de hoy es que ustedes puedan comprender la diferencia entre un triángulo congruente y un triángulo semejante, y ahí faltó el de que puedan calcular las proporciones. Hoy también vamos a hablar un poco de proporciones y razones, que entra en otra área de la PSU de matemáticas, pero que nosotros utilizamos aquí en geometría. Así que, de partida, hablar de la diferencia entre el concepto de congruente y el concepto de semejante. Son diferentes. Una cosa es que sean congruentes y otra cosa es que sean semejantes. Cuando hablamos de figuras, independientes de los triángulos, cualquier figura, cuando decimos que son congruentes, se define una figura congruente cuando cumple dos condiciones. Cuando sus ángulos interiores son iguales, o sea, yo aquí creo que tengo el lápiz, este ángulo alfa, beta y gamma, ¿cuál es el gamma? Se lo olvidé, son iguales. No me acuerdo cuál era el gamma. Vamos a ponerle un gamma. Tiene que ser igual al otro triángulo. Alfa, beta y un G, que es un truco que me acabo de sacar. Tienen que ser iguales. Y además, tienen que tener sus lados iguales. O sea, este lado si vale 2 centímetros, este igual tiene que valer 2 centímetros. Si este lado vale 1 centímetro, este igual tiene que valer 1 centímetro. Y si este lado vale, no sé, 4 centímetros, este igual tiene que ser exactamente igual. Y ahí podemos decir con total seguridad que son congruentes. Cuando usted hace transformaciones isométricas, todas las figuras resultantes después de aplicar la transformación isométrica son congruentes, porque se mantienen tanto sus lados como sus ángulos. Eso hasta ahora, porque ahora nos vamos a dedicar a hablar de proporciones, semejanza, homotecia, y en este estudio de geometría que ya vamos a empezar a profundizar, hoy estamos como en la introducción y la próxima semana ya vamos a empezar a profundizar en estos temas, habla de las semejanzas. Dos figuras, independiente de la figura, son semejantes si cumplen dos condiciones. Al igual que las congruentes, sus ángulos correspondientes son iguales, ya vamos a hablar homólogos, que a qué se refiere con homólogos, pero tienen que ser iguales sus ángulos, 116, 116, tendría que ser alfa, alfa, beta, beta. ¿Sí? Me acuerdo que en básica, si no me equivoco, me había pasado una cosa así, que era lado, lado, ángulo, ángulo, lado, lado, una cosa así. ¿Eso tiene que ver con esto, no? Es Porque, totalmente, tiene que ver. La próxima semana, de hecho, tenemos que reforzar eso, porque ahí vamos a preguntar cosas del lado, 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 o cómo saber que un triángulo es otro, similar a otro, semejante a otro, sin saber realmente sus valores de ángulo. ¿Me explico? Voy a ver si puedo borrar esto. Si se borra así, esta cosa para borrar. Acá está. Borrar todo, todas las marcas. Ya. Por ejemplo, hay algunos criterios de semejanza, se llaman criterios de semejanza, que los vamos a hablar la próxima semana, el próximo miércoles. Hoy vamos a comenzar por semejanza, hacer ejercicios de razonamiento, de razones. Pero lo que usted dijo es el hecho de que si usted tiene dos triángulos y sabe este lado, este ángulo y este lado, por criterio de semejanza que vamos a ver,
usted puede decir que estos triángulos son semejantes por el criterio de lado, ángulo, lado. Son semejantes. Hay otros criterios que ahí vamos a ver con más tiempo. Está el criterio de lado, lado, lado. Si tienen lado, lado, lado y los tres lados son iguales, podemos decir que son semejantes también. Pero insisto, ese es otro paso más allá de la introducción que quiero que veamos ahora. Así que, dos figuras son semejantes si sus ángulos son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Están en proporción. Así que hoy nos vamos a dedicar a calcular proporciones. Que eso, aparte, vamos a poder reforzar otras áreas de la matemática más allá de la geometría cuando hablemos de razones. Así que congruentes son completamente iguales, tanto en sus lados como en sus ángulos, y semejantes tienen que tener sus ángulos iguales, pero sus lados son proporcionales. Bueno, dos triángulos, y ahora que empezamos a hablar de triángulos, dos triángulos se dirán que son semejantes cuando los ángulos de uno de ellos sean respectivamente congruentes, o sea, iguales, los ángulos iguales, con los ángulos del otro triángulo, o cuando las razones de los lados correspondientes son congruentes. No es que los lados sean congruentes, sino que la razón entre sus lados sean iguales. Vamos a hacer ejercicios con ello, muchos ejercicios del día de hoy. Después los vamos a revisar a ver cómo les va. Pero también tienen que recordar ciertos símbolos y notaciones. Acá tenemos un triángulo 1 y un triángulo 2. Cuando hablemos de estos criterios de semejanza, de los ángulos y de los lados, cuando uno quiere especificar el ángulo A, por ejemplo, este ángulo, uno le pone ángulo A, el ángulo de la esquina del vértice A. Lo mismo con el ángulo B o el ángulo C. Notación para los ángulos. Acá también tenemos este doble implica, o que se puede leer como un entonces. Cuando uno pone esta flechita, uno lo que está diciendo es implica. Esto implica que si uno pone doble flecha para ambos lados es doble implicancia. Implica para ambos lados, o simplemente que significa un entonces. ¿Ya? Borrar esto. Oh, ¿qué es esto? Un segundo, un segundo. Este no era tampoco. Este sí. Y ahí sí. Y ahora estos son los símbolos que tienen que ahora vamos a empezar a manejar. En matemática, la mayoría de las veces se trabaja con ecuaciones. X es igual a 2 más y. O pueden trabajar con inecuaciones. X es mayor o igual que 2 más y. Igualdad, desigualdad. Estas son ecuaciones. Estas son inecuaciones. Hoy vamos a cambiar esos símbolos, vamos a trabajar con otros símbolos y vamos a hablar con congruencias y semejanzas. Cuando hablamos de que algo es semejante a otro, un ángulo es, o sea, un triángulo es semejante a otro, pondremos este símbolo como colita. ¿No? Es semejante. Recordando que semejante se refiere a mismo ángulo y lados proporcionales. Y bueno, cuando hablamos de congruencias, por ejemplo, son igualdades. Igualdad. En este caso, usando ya los dos símbolos,
el ángulo de A es congruente con el de P. Este ángulo alfa va a ser congruente igual al ángulo de P. El ángulo de B es congruente al de Q. Y el de C congruente con el gamma que me acabo de inventar. Una cosa como así. Congruencia. Y ahora es donde nos vamos a detener porque vamos a hablar de las proporciones. Proporciones entre figuras, entre lados. La razón entre sus lados se representa con este número racional finalmente. Tenemos que hacer una razón entre lados de los triángulos. Y qué mejor que hacerlo con un ejercicio de ejemplo. Así que esto es lo que vamos a destinar hoy día. Hoy, como último bloque, nos queda media hora, 40 minutos, nos vamos a enfocar en hacer ejercicios de proporciones para ya la próxima semana hablar de lo que decía ahí Dusty, sobre lo que son los criterios de semejanza, y ahí vamos a ir asociando nuevos conceptos. Los lados de un triángulo miden 30, 50 y 60 centímetros. ¿Cuánto mide el lado más largo de un triángulo semejante con él y cuyo lado menor mide 20 centímetros? Sabemos que el triángulo 1 y el triángulo 2 son semejantes porque lo dice. Entonces, sus ángulos son iguales, pero eso no nos interesa en este momento. Y por lo que ya hemos visto de las semejanzas de un triángulo, sus lados van a ser proporcionales, están en razón. Entonces, lo que uno tiene que hacer aquí es calcular la razón entre los ángulos. La razón que hay entre el 30 y el 20 se representa como 30 dividido en 20. Eso me va a dar un valor K. Y si calculamos la proporción o la razón del otro ángulo, que sería 60 y el X, también me tiene que dar ese valor K. 60 dividido en X. Ojo con este detalle. Si usted coloca el 30 arriba, que es del triángulo 1, tiene que usar el mismo orden para la proporción del ángulo del otro lado. Así que 30 dividido en 20 es igual a K. 60 dividido en X también tiene que ser igual a K. Y como esto es igual a K y este también es igual a K, se puede decir que 30 dividido en 20 es igual a 60 dividido en X. Así de simple. Así de simple podemos ya empezar a calcular los lados del triángulo semejante. Profe, ¿Sí? espera un poquito, que mi hermano está diciendo hoy. En el caso de que se pida sacar la semejanza del segundo triángulo, pero en el lado de 50 el mismo progreso, así como 30 partido en 20 igual 50 partido en X, ¿o no? Le vamos a poner una Y para que es distinto, ¿no? ¿Sí? Entonces, si usted tuviéramos que calcularlo y agrandamos este ejercicio, simplemente 50 dividido en Y tiene que mantener la proporción. Las razones van a ser iguales siempre. Entonces aquí usted puede llegar y decir 50 dividido en Y también. Podríamos calcular todo el ángulo del triángulo. Eso es importante. La proporción se mantiene igual, pero los lados van a cambiar. Así que ahora esto se transformó en una ecuación. Ya dejamos atrás la geometría y esto se transforma en una ecuación en la cual usted, como ya lo ha hecho durante toda su etapa de media, le piden despejar la X. Si el X se está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Y si el 20 está dividiendo a un lado, pasa multiplicando al otro. Antes de calcular todo, despeje la X para que no pierda tiempo. X es igual a 20
por 60 dividido en 30. Y usted aquí puede reducir el 30 con el 60, más fácil. Aquí me queda 2. Entonces es mucho más fácil de calcular esto. Lo voy a hacer aquí. Perdón el desorden. 20 por 2 es 40, así que X es igual a 40 centímetros. Y así usted calcula los lados de un triángulo semejante. Aprovechando ahí el agregado, si tuviéramos que calcular eso, se hace de la misma forma. De hecho, lo podemos calcular con las dos, con cualquiera de los dos. Podemos hacerlo con 30 dividido en 20. Esto va a ser igual a 50 dividido en y. O lo puede calcular con lo que ya acabamos de calcular. 60 dividido en 40. Y esto debería darme 50 dividido en y. Deberíamos llegar a lo mismo. Así que vamos a hacerlo por separado. Acá me queda el 30, lo voy a pasar dividiendo al tiro para reducir un paso. Y es igual a 50 por 20 dividido en 30. Esto me da 1000 dividido en 30. Se me va esto, me queda 100 dividido en 3. 3,333. Profe, ¿Sí? el Kevin escribió algo en el chat. Gracias. Eso, tengo la pantalla repleta con la presentación. Vamos allá. A ver. Al dividir el 30 dividido en 20 me da 1,5. ¿Puedo dividir por 1,5 los demás para cortar? Sí, Kevin. En ese sentido, yo cuando explico, trato de hacer los pasos correspondientes para que la gente que quizás no lo esté viendo lo entienda. Pero si tú ya lo viste que puedes ahorrarte los pasos, tú dale nomás. Tú aplícale. Y te reduces todos estos pasos y puedes llegar al resultado más rápido. Así que bien. Bueno, aquí llegarían al 3,3 periódico, va a dar igual a la i, y aquí deberíamos llegar al mismo resultado. Y va a ser igual a 50 por 40 dividido en 60. Acá me da 5 por 4, 20, más 2, 0, 2000, dividido en 60. 2000 dividido en 60, llego a exactamente lo mismo. Así que cualquiera de los lados que usted calculen para la semejanza, debería llegar, debe llegar, no debería, debe llegar al mismo resultado. Si usted se quiere ahorrar pasos, usted llega, calcula como decía Kevin, y si ya lo entiende, ¡pup!, lo calcula. Ahora, cuando en la PSU tratan de preguntarles cosas, el secreto está en que vinculan cosas. Vinculan cosas. A usted no van a llegar y preguntarle ecuaciones de este estilo que despeje X, sino les van a preguntar que lo aplique, que usando el conocimiento que usted ahora tiene y tenía también antes de semejanzas, pueda resolver ecuaciones. Entonces así le preguntan matan como dos partes de una. Saben que usted maneja proporciones, sabe que usted conoce semejanzas y sabe también que usted maneja ecuaciones. Así que este tipo de ejercicios son los que usted podría encontrar a fin de año, que vincule todo. Entonces aquí cuando usted se enfrenta a este tipo de ejercicio, tiene que decir, bueno, son triángulos semejantes, tienen los mismos ángulos, son triángulos rectángulos también, y lo que quieren que averigüemos es entonces cuánto mide DE, cuánto mide este tramo. Y ahí es donde empieza usted a razonar. Son triángulos semejantes, sus lados son proporcionales, están en razón, por lo tanto, 3
dividido en 2x menos 8, 3 dividido en 2x. Profe, ¿Sí? ¿se puede hacer un sistema de ecuaciones con eso, no? Buena pregunta. Yo creo que el sistema de ecuaciones surge cuando tenemos dos incógnitas finalmente. Por Pero ejemplo, cambiaríamos la X del primer triángulo a la izquierda por Y y sería doble, pues, ya habría ¿o que no? trabajar. O sea, tendríamos que concentrarnos ahí en el... Porque no lo había visto como sistema de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones siempre llegan como para ayudarnos ahí a resolver ese tipo de cosas, pero yo creo que sería como complicarnos la existencia, quizás. A menos que tengas tan bien visto ese del sistema de ecuaciones que, No, no tanto. no sé, tú dices y, pero ahí está el error que al decir y, estableces que y va a ser diferente que el x. Sí. Entonces, al decir que son diferentes, puede que te cambie el resultado, porque a la larga estos son iguales. Así que más que entrar como a esa dinámica, meter otro concepto que es el sistema de ecuaciones, mejor asegura esto, trabajar la semejanza y después trabajar las ecuaciones que te den. Bueno, lo que tienen que hacer. Triángulos semejantes. Son proporcionales. Cuando son proporcionales, 3 dividido en 2x menos 8 va a ser igual a una proporción, una constante k, que va a ser igual a 21 dividido en 3x menos 1. Este paso de tener el ejercicio a establecer tu ecuación, estás demostrando que ya conoces y comprendes cómo funciona el concepto de semejanza. Y ahí eso es lo que buscan evaluarte, que tú sepas eso y lo sabes. Ahora que lo sabes, te van a preguntar otra cosa. ¿Sabes ecuaciones? ¿Sabes resolver ecuaciones? Bueno, ese es otro problema. Y ahora hay que ver cómo se resuelve una ecuación. Cuando tengan estas situaciones, yo les recomiendo siempre pongan paréntesis. Pongan paréntesis porque puede que alargue un poco el ejercicio, pero así no se nos escapa ningún signo. De repente hay un problema con un signo, se nos va. Profe, ¿por qué le dio ese resultado? ¿De dónde sacó el 21 y todo eso? Ya, buena pregunta. Surge del concepto de que son las proporciones de un triángulo. Tenemos el lado A, B, Ah, no, nada, profe, nada, ya entendí. ya, eso. Qué bueno, espero que lo hayas visto, pero para la gente que quizás también tenía la duda, ese 3 viene de acá y el 21 viene de aquí. Sí, sí, ¿Qué se borró. hice? A ver, apreté un botón. Control Z, profe. Sí, 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 sí. No, de hecho no funciona el control Z. Oh my god. Es que en el lápiz que tengo de esto. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya, bueno, vamos de nuevo. Una vez más. Triángulos proporcionales. Esto proporción con esto. 3 dividido en 2x menos 8 va a ser igual en proporción al 21 dividido en 3x menos 1. Hasta ahí está. El 3 y el 21 vienen de los lados del triángulo. Ahora voy a cambiar de color para que se vea mejor. Ahora lo que tienen que recordar, usar paréntesis para evitar problemas con los signos, y si el paréntesis de un lado está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. 3 multiplicando al 3x menos 1 va a ser igual, el otro paréntesis está dividiendo también, pasa al otro lado multiplicando. 21 multiplicado por 2x menos 8. Ahora resuelven su ecuación. El 3 multiplica cada uno de los términos. 3 por 3, 9x, menos 3 es igual a 42x menos harto. 162, 168. 8, 16, 168.
Listo. Cada vez se acerca más a su resultado. 9x menos 3. Profe, ¿Sí? allá arriba en el dice 21 partido en 3x menos 1. Abajo ¿Sí? pasó 21 paréntesis 2x menos 8. ¿Está bien? ¿O No. A ver. supone que debe 3x. ser 3x? A ver, espera un segundo. ¿Cuál era la pregunta? Dale de nuevo. Que dice 21 partido en 3x menos 1. Y Sí. abajo pasó 21 2x menos 8. Ya. Ese es un detalle que tienes que tener que aclarar en este es el momento para aclararlo. Ese 3x menos 1 está en ese lado de la ecuación, el lado derecho. Está acá. Esto. Cuando resuelves la ecuación, esta es la igualdad. El morado no se ve nada, así que voy a cambiarlo. Este amarillo. Ya, este sí. Este que está dividiendo al 21, cuando cambia, pasas al otro lado de la igualdad, tiene que pasar a multiplicar al otro número de acá. Entonces, Ya. Gracias, profe. ese 3x menos 1 queda en este lado. Eso es importante. Y es uno de los errores igual típicos para que puedas arreglarlo hoy. El 21 queda multiplicando el 2x menos 8 porque en el lado izquierdo de la igualdad estaba este término dividiendo y pasa al otro lado multiplicando al 21. Y eso es siempre, profe, en esa ecuación, ¿o no? En esa ecuación así. Cualquier ecuación que usted trabaje, cualquiera sea, puede ser 2 dividido en x es igual a 4 dividido en y. Cualquier sea la ecuación que usted trabaje, cualquier término, todo esto que está abajo, si lo agrupamos en un paréntesis, por ejemplo, me explico lo del paréntesis. Voy a hacer una diferencia para que también aclare ese tema. Voy aquí tenemos x más 1, por ejemplo. Usted agrupa esto en un paréntesis y todo esto se va a pasar a multiplicar al otro lado, al lado derecho de la igualdad. Si en el lado izquierdo está dividiendo, en el lado derecho pasa a multiplicar. 4 por x más 1. En este lado quedaría dividido en y. Y si ahora yo quiero mover el y para el otro lado de la igualdad, el y que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar. Bueno, esto es una x más 1. Espero que esa parte quede clara porque es importante. De la misma forma, también tienen que saber que si en un lado está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Usando este mismo ejemplo, para aclarar eso, si aquí tengo 2xy y me piden despejar, aquí 20, y me piden despejar el x, tengo que dejar el x solo, entonces el 2 y el y que están multiplicando van a pasar a dividiendo al otro lado de la igualdad. Estaba multiplicando, pasan a dividir. Y acá me quedaría solamente el x. Ese es el juego de las igualdades cuando tienen ecuaciones. Pasar de dividir a multiplicar de un lado para el otro. Entonces, usando esos términos, en nuestra ecuación, ahora que tenemos acá, por eso el 3 por 3x menos 1 igual a 21 por 2x menos 8, que con tantos colores la verdad es que voy a borrarlo todo una vez más, para ya terminar finalmente con este ejercicio. Y ahora no me detendré. 3 partido en 2x menos 8 con paréntesis para evitar problemas. Esto es igual a 21 dividido en 3x menos 1 con paréntesis para evitar problemas. 3 por 3x menos 1, porque estaba dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. 21, todo esto multiplicado por 2x menos 8, porque estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Multiplicación de paréntesis, esto es álgebra. El número que está fuera del paréntesis
pasa dentro del paréntesis a multiplicar a ambos términos. 3 por 3, 9x, menos 1 por 3, 3, 21 por 2, 42x, menos 8 por 21, 168. Ahora, cuando tienen esto, todas las x que están a un lado, tienen que agrupar todas las x a un lado y todos los números al otro. Aquí me va a quedar, el 42x es mayor y quiero que me quede positivo para evitarme problemas, así que 42x acá lo mantengo y el 9x que está al lado izquierdo pasa al otro lado restando. El menos 3 se queda acá y el menos 168 que estaba a un lado pasa al otro lado sumando 168. Ahora restamos 168 menos 3, 165, 42x menos 9x me da 33x. Sí, sí. 165, bueno, ahora está el 33 multiplicando el x, quiero despejar el x. 165 dividido en 33 me da x. ¿Ese es el resultado final? No, ese no es el resultado final. Cuando lleguen a esto, el error típico de esto es que en el apuro que uno tiene, de repente dice, bueno, el resultado es 165 dividido en 33. Listo. Pero no, lo que nos piden es cuánto mide el lado de E. Así que cuando llegan al X, lo que tienen que hacer es sustituir el X en el valor de acá. Así que 3x menos 1 es el valor del DE. Así que 3 por 165 dividido en 33 menos 1 me va a dar el valor de DE. El 3 se puede simplificar con el 33. Me queda 165 dividido en 11. Esto es menos 1. Y este sí sería el resultado de el DE, que voy a calcular. Pero quiero aprovechar el tiempo. Mi calculadora lo voy a dejar expresado. Lo que quiero que tengan claro es las proporciones. Las proporciones que están ahí trabajando, se trabajan ahí como razón. Y, Profe, una pregunta. Ahora ya teniendo eso, el lado de... ¿Se puede sacar los lados que no tienen número? Totalmente, totalmente sí. De hecho, ahora estoy calculando, voy a hacerlo con la calculadora. Si alguien me puede calcular 165 dividido en 33, creo que es un número entero. 9. ¿9? Sí. A mí me dio 5. Eso. Cinco. Eso. Sí, creo que era menor. Ya, entonces x es igual a 5. Entonces ahora es mucho más fácil, porque ese x igual a 5 lo reemplazo en el lado y es mucho más fácil de calcular. 3x menos 1, 3 por 5 menos 1, 15 menos 1, 14. 14 es el lado, es igual a DE, al lado de E. Y por lo que me preguntaste, si esto ya sabemos que vale 14, el X es el mismo para el lado del AD, así que 2 por 5, 10, menos 8, 2. Podríamos saber la hipotenusa de esto, de este triángulo rectángulo, usando Pitágoras si quisiéramos, pero ahora lo sacaremos con semejanzas. 3 dividido en 2. No. No sabemos ninguno de sus lados. Así que no podemos hacer la semejanza del y partido en X.
tendríamos que aplicarle a uno de los triángulos un Pitágoras. Por ejemplo, si le aplicamos Pitágoras a este triángulo 1, podríamos calcular el ángulo I, y ahí sí hacer la proporción para calcular el ángulo, el lado X. El lado X. Así que eso. ¿Dudas, consultas que hayan surgido de todo lo que, de las semejanzas, de las proporciones, de las ecuaciones? Profe, en lo que está hablando ahora, o sea, si el lado de acá abajo es 14, el otro es 21, la hipotenusa vendría siendo 28, ¿no? Y ahí podría ser lo que dijo el Dustin, ¿o no? ¿O nada que ver? A ver, me pillaste ahí bien rápido. Lo Profe, calculo. Sí, pero es más fácil dividir al tiro el 165 por el 33, ¿cierto? sí, es más fácil, sí. No, de hecho, cuando lo estaba haciendo era porque no me acordaba que el 165 dividido entre era 5. Ah, ya. Ahora que sé que era 5, uso el 5 mejor, más fácil. Ahora quiero saber lo de las proporciones porque voy a borrar esto. Vamos a terminar este ejercicio con esa gran... Si tú me dices que la hipotenusa vale 28, puede ser. Vamos a hacer rápido. Recordar que la hipotenusa es la raíz cuadrada del cateto al cuadrado, o sea, 21 al cuadrado, más 14 al cuadrado. Estoy tratando de encontrar la proporción entre esto, porque este es 3 por 7, este es 2 por 7, pero el triángulo es con la proporción de los triángulos pitagóricos es 3, 4, 5. Así que, vamos a dejé mi calculador. Ahí está. Se lo calculo el tiro. La raíz cuadrada. Ah, no, entonces no es 28. No, te lo digo al tiro. Ya que estamos en esta. Es 25, es 7 raíz de 13. Si sacábamos la hipotenusa de este triángulo, nos da 7 raíz de 13. Y ahora, en base a este número, podríamos calcular la proporción de este. Que igual lo podemos calcular con Pitágoras. Pitágoras siempre salva. Y nos daría raíz de 13. De hecho, todo está en proporción de 7. Así que esto daría raíz de 13. Usando hartos conceptos para este ejercicio. Bueno, ahora es su momento, vamos a terminar el día. Con Profe, yo tenía una... Sí, Ya, igual. démosle. La niña primero, que no sé quién era. Ya. Gracias. Profe, en el primer triángulo usted puso un 2. ¿De dónde apareció ese 2? Me perdí Ya. en esa parte. Sí. Cuando llegamos al X, voy a borrar un poco esto que se salió lo de Pitágoras. Lo de Pitágoras fue algo extra. Cuando llegamos al resultado de X, llegamos usando las proporciones y ese X lo reemplazamos para obtener el 14. Pero también podemos reemplazarlo aquí. Este lado que vale 2x menos 8, si sabemos que x es igual a 5, usted reemplaza 2 por 5 menos 8. 10 menos 8 es igual a 2. Ah, ya. Gracias, profe, me quedó claro. Excelente. Ahora sí, Dustin. Yo tenía una pregunta con la cosa del Pitágoras, que Ya. cómo gozó la raíz de 7 raíz de 13 de la raíz de 13 que estaba en el primer triángulo. Ya, por ejemplo, aquí lo calculé con mi calculadora, hice la ecuación. Sí, yo ¿Ya? igual, pero como Pitágoras queda raíz de 6,37. ¿Cómo pasó eso al 7 raíz de 13? Por Pitágoras en el segundo triángulo, ¿verdad? Sí. Sí, porque aquí tenemos 21 y 14. Entonces lo que hice fue la raíz cuadrada de 21 al cuadrado más 14 al cuadrado. Y eso me da 21. Sí, ya caché. Por el común, que es 7. El 7 pasa para Sí. afuera. Sí, por ejemplo, todo esto tiene factor común el 7, entonces acá que está en 3, 2,
elimino el 7, o sea, ese, ahí, y ahí me queda la raíz de 3. También lo puede calcular haciendo el Pitágoras de ese triángulo, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, y me da también raíz de 3. Esa era mi pregunta. ¿Otra duda, consulta? La otra sería, profe, el 3 elevarlo a 2 y el 2 elevarlo a 2. Sí. Y quedaría 13, la raíz de 13. Y como tienen el 7 en común, se lo ponen 7 en 1. Así tal cual. Ya lo están entendiendo. Ese es el razonamiento que tiene que ya empezar a utilizar, tanto en Pitágoras, usar a Pitágoras cuando lo corresponda, usar las proporciones ahora. En las próximas clases vamos a seguir trabajando en criterios de semejanza, así que ahí es donde tienen que usar Profe, todas estas proporciones. ¿Sí? pero entonces, no, es que no entendí, o sea, en vez de hacer todo ese procedimiento, entonces buscamos el 3 por cuánto se convierta a 21 y ahí ya tenemos la... ¿O no? Que no entendí. O sea, la idea es hacer las proporciones e igualar las proporciones, lo que habíamos hecho. Lo que ahora estamos haciendo es como dar unos pasos más extra. Pero lo que hablábamos era que cuando hablamos de proporciones, ¿dónde está esto? Tenemos que 21 dividido en 3 nos va a dar una proporción. Ese 21 dividido en 3 tiene que ser igual en proporción, K, al 3x menos 1 dividido en 2x menos 8, que también tiene que dar K. Todo está en proporción. Entonces es la misma proporción. 21 dividido en 3 es K igual a 7. K igual a 7. Entonces en este lado de la proporción también tiene que darnos 7 esa proporción. Ahora sabemos que, por ejemplo, como x es igual a 5, nos va a quedar arriba 5 por 3, 15, menos 1, 14, dividido en 5 por 2, 10, menos 2, 8, 2. 14 menos 2 también nos da 7. Podría calcular, de hecho, usted podría calcularlo, si sabe la proporción, si usted se la ve, vamos a hacer ese apartado. Otra forma de calcular estas semejanzas es decir, 3x menos 1 dividido en 2x menos 8 va a ser igual a 7, porque lo calculó desde este lado. Y ahí quizás se le simplifique incluso el ejercicio. 3x menos 1 va a ser igual a 7 por 2x menos 8. Y ahí hace lo mismo que estuvimos haciendo acá. Despeja la x y también debería llegar, si usted hace esa ecuación, que ya no me queda tiempo ya, de hecho, me debería llegar que x es igual a 5. La matemática no debería fallar. Puede elegir el camino que sea. De hecho, se los voy a borrar una vez más para recordarles cómo era. Este es el ejercicio. Esto es lo que usted se va a encontrar. Usted puede usar todas las herramientas geométricas, matemáticas que usted encuentre necesarias para resolver. Lo que yo le estaba tratando de enseñar es que encuentre la proporción entre este número y este comparado con este y este que van a ser iguales. La proporción de 21 dividido en 3 tiene que ser igual a 3x menos 1 dividido en 2x menos 8. Ese es el paso que tiene que dar usted, de aquí para allá. Cuando ya llega a esa proporción, ya lo demás se da por desarrollo. Ahí usted tiene que tener cuidado de manejar los signos. Ahí es donde tiene que trabajarlo con más cuidado. O, si usted también ve que puede hacerlo de otra forma, me explico, si usted se da cuenta que 21 dividido en 3 es una constante, una proporción, y que eso es K es igual a 7, usted también podría llegar y decir, bueno, si K es igual a 7 al dividir 21 en 3, 3x menos 1
dividido en 2x menos 8 también tiene que dar 5. Es otro razonamiento, es otro camino matemático, pero los argumentos son válidos, está bien. Entonces aquí simplemente tiene que calcular lo mismo. 3x menos 1 va a ser igual a, voy a saltarme algunos pasos, esto pasa multiplicando para allá, y me daría 14x menos 56, ¿sí? Y los x para un lado, los números para el otro. Acá me queda 55, 56 menos 1, 55, 14 menos 3, me da 11, x, el 11 está multiplicando, pasa dividiendo, y 55 dividido en 11, llegamos al mismo resultado. Sea cual sea el camino que usted elija en matemáticas, incluso si su profe le pone en algún futuro, otro profe le dice, esto está malo porque no fue el procedimiento que yo le enseñé. Si usted está seguro del procedimiento, de los argumentos que está utilizando y llega al mismo resultado, es porque la matemática es la misma, no falla. Es lógico, es lógica. Así que después hace lo mismo. Usted tiene el X y no se le vaya a ocurrir poner la alternativa 5, porque lo más probable es que aparezca alternativa A, 5. Y uno de apurón marca la alternativa A. Usted lee el problema, nos están pidiendo cuánto mide el lado. Reemplaza ahí. 3 por 5 menos 1, 14. La alternativa B, que era 14, esa es la alternativa correcta. 14. Esa es la alternativa que corresponde. Así que bueno, un repaso de lo que alcanzamos a ver hoy día. La diferencia entre congruencia y semejanzas. Congruentes cuando son iguales, que era lo que estábamos trabajando en las transformaciones isométricas, cuando las figuras se mantienen iguales, tanto en sus lados y en sus ángulos. Y ahora estamos dando paso a las semejanzas, donde los ángulos son iguales, los ángulos correspondientes a cada uno de sus lados son iguales, pero sus lados son proporcionales. Y cuando uno calcula la proporción, es la razón entre dos de sus lados. Sus proporciones son iguales. Algunos términos que conversamos y ejercicios. Así que, ¿aún hay dudas, consultas sobre el tema que quieran salir en este momento? No, profe. Bueno. La próxima, el quiz, bueno, había un quiz para el día de hoy, pero dado el tiempo igual, lo vamos a dejar para que reforcemos la próxima semana. Vamos a comenzar la próxima clase con el quiz para que reforcemos esto mismo que trabajamos el día de hoy, y luego vamos a hablar de los criterios de semejanza, lo que hablaba al principio de la clase. ¿Qué criterio usted tiene que saber para decir que dos triángulos son iguales? El más fácil es que sus lados son iguales. Ángulo, 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 lado, ángulo, lado. Lo vamos a conversar la próxima clase. Así que por hoy terminamos. Puede descansar. Terminó una nueva semana de clases online. Espero que termine sus trabajos. Aquí no hay trabajos, así que puede relajarse en ese sentido. Eso, no tengo nada más que decirles. Yo me despido. Yo estoy buscando la ventana en donde está el chat para poder verlos, porque la verdad es que tengo tantas cosas abiertas que me perdí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí está. Eso. Chao. Cuídense. Entonces no se manda nada. No. Ya. ¿No? Sí, ¿no? Ya, profe. Cuídese. Chao, que estén bien. Chao, profe, que Chao, profe. Chao, que les Chao, vaya profe. bien. Profe, una Cuídense. pregunta. Sí, Fabiola. Es que, ¿cómo se llama? Mi mamá me llamó justo cuando estaba explicando